¿Dónde estaríamos si no fuera por el Señor? No sé. ¿Ven? Una pregunta que a veces me hago y digo, no le encuentro mucha respuesta. ¿Ven? No estaría tan bien como ahora, seguramente. ¿Ven? Vamos a estar aquí un momentito. Quería compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, justamente por este amor, esta misericordia que el Señor tuvo sobre nuestras vidas, ¿no? Y que la tiene para todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe esto, ¿no? En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 vamos a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar un día más aquí en tu presencia, en esta tu casa, Señor, en este lugar que has elegido por morada permanente. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos esté hablando en esta mañana, Señor, que estemos preparando nuestro corazón para recibir tu palabra y que todos podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, y que todo lo que hagamos de palabra y de hecho sea para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Los invito a tomar asiento. Dios me puso este mensaje en mi corazón, una hora justamente para que Dios le hable primeramente a uno, para después poder transmitir lo que Dios pone en el corazón, ¿no? Pero acá está el Señor recorriendo todas las ciudades cuando estuvo en su ministerio aquí sobre la tierra, que duró muy poco, ¿no? Evidentemente se calcula que el Señor tenía 33 años cuando partió, y que comenzó su ministerio, terminó 30 años, unos 3 años de ministerio, pero haciendo milagros, ¿no? Recorriendo, enseñando sobre el reino del Señor, ¿no? Enseñando a la gente que lo primero que tenía que hacer era arrepentirse, ¿no? Y creer en el Evangelio. Fueron las primeras palabras del Señor cuando comenzó su ministerio, ¿no? Arrepentidos y creer en el Evangelio, las buenas nuevas que Él venía a traer, ¿no? Y ahí estaba recorriendo, enseñando en la sinagoga, predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Sabe que esta es una comisión que el Señor dejó sobre la iglesia, ¿no? Sobre cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, ¿no? El hecho de ir a toda criatura, ir hasta el fin del mundo llevando estas buenas nuevas de salvación, ¿no? El Señor dejó de su Espíritu justamente para acompañarnos, para investirnos del poder de lo alto, como para preparar nuestra vida para poder hacer esto. Pero ahí estaba Él, justamente dando el ejemplo, ¿no? Enseñando, predicando el Evangelio, hablando de su Padre, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud dice que tuvo compasión. Yo creo, mire, Jesucristo dice la palabra ahí en Hebreos 13:8, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esa misma compasión que tuvo el Señor en ese tiempo la sigue teniendo ahora, hermanos, ¿no? De ver el dolor con lo que está sufriendo el mundo, ¿no? Porque uno se levanta a la mañana y si quiere prender a ver cómo está el tiempo, lo primero que le salen son todas las malas noticias, ¿no? Guerra por aquí, guerra por allá, dolor, sufrimiento, muerte. Y yo creo que el Señor se compadece de todo esto, se sigue compadeciendo, ¿no? Y la palabra compasión significa con pesar, ¿no es cierto? Con ese sentimiento de ver el dolor, el sufrimiento de la humanidad y compadecerse de ella, ¿no? Como para poder hacer algo por ellos. Y lo más que hizo nuestro Señor es justamente venir a esta tierra, ¿no? Para entregar su vida por todo el mundo, ¿no? Pero la bendición la tienen aquellos que creen en Él, aquellos que reciben ese sacrificio como su único y suficiente Salvador para su vida, ¿no? Y creo que ahí uno comienza a vivir en esta novedad de vida, que nos hace cantar y que nos hace pensar dónde estaría si no hubiera sido por el Señor, ¿no?
porque mi alma se siente bien, mi alma tiene paz, encontró el sosiego, la paz del Señor en esa obra de mi amado Señor que vino hace tanto tiempo a esta tierra para salvarme, para redimirme, ¿no? Y que llegó hasta mi tiempo, hasta este tiempo que estoy viviendo ahora, ¿no? Donde uno ve que el sufrimiento sigue siendo igual, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo pobres, sigue habiendo muertes que uno no comprende por qué está pasando, el mundo sigue como si el Señor no hubiese venido, pero para aquellos que nos creen, para nosotros sí, hemos creído y sabemos que el Señor sigue teniendo compasión, ¿no? Yo me anoté una palabrita, cuando habla de un ser compasivo, habla de un ser benigno, un ser misericordioso, un ser que se pone en el lugar del otro, ¿no? Con esa empatía, como sintiendo ese dolor como propio. Pero la compasión va un poquito más allá de la empatía, es como que nos mueve a hacer algo, nos mueve a tratar de sanar esa herida, ¿no? A tratar de acompañar a aquel que sufre, a tratar de tenderle una mano a aquel que está necesitado. A esto se refiere la compasión. Y lo que hacía el Señor justamente, más allá de esto, mandar justamente a sus apóstoles, a sus elegidos, ¿no es cierto?, a hacer las cosas que Él iba a dejar a cuidado, ¿no es cierto?, a aquellos que iba llamando en su momento, ¿no? Por eso le pide a ellos, bueno, rueguen al Señor de la mies. El campo está preparado para recoger, ¿no? Y está hablando de las almas, ¿no?, que están perdidas, de las almas que necesitan de ser salvas, ¿no? Tenía compasión por estas personas que las veía desamparadas, como ovejas que dice que no tienen pastor, ¿no? Comparando con el rebaño de ovejas que andan a lo mejor diseminadas por ahí, dispersas, sin un pastor que las vaya a cuidar, que las vaya a buscar, que las vaya a proteger, que las vaya a alimentar, ¿no? Y fue movido a compasión, pero le pide a sus discípulos, ¿no?, aquellos que él estuvo llamando, bueno, rueguen al Señor de la mies, ¿no? Rueguen a Dios. Lo primero que tenemos que hacer como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, justamente orar, hermanos. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra. Cuando tenemos que emprender alguna cosa, alguna situación que enfrentar, lo primero que nos enseña la palabra es que oremos, que roguemos a nuestro Padre, que nos miremos y clamemos a nuestro Señor. Y el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor, ¿no? Que cuando tenía que tomar alguna decisión, tenía que emprender alguna actividad, lo primero que hacía era orar a su Padre, orar, buscar, hablar con su Padre Celestial, ¿no?, para plantear la situación que tenía que enfrentar y confiar en Él y seguir adelante. Y acá el Señor nos está enseñando esto, ¿no? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Oremos, amén. Y en lo que depende de cada uno de nosotros, ¿no?, que tratemos de hacer lo mejor para el Señor, amén. Hay almas que se pierden, hermanos. Hay almas que se siguen perdiendo en este mundo que es un mundo de tinieblas, por más luces que haya por todo lugar ahora, ¿no? Uno ve que ponen luminarias por las calles y lo anuncian a grandes voces, ¿no? Para la seguridad, para lo que fuere, pues hay mucha luz, pero el mundo sigue estando en tinieblas espirituales, hermanos, amén. Esta luz no nos va a proteger de la maldad. La única luz que nos protege de la maldad es Jesucristo, amén. Y que nos libra de todo mal, y que nos salva, y que nos sana, y que sana toda dolencia, tanto del alma como del cuerpo, amén, es nuestro Señor. Y esto es lo que tiene que predicar la iglesia, esto es lo que tiene que anunciar, amén, las buenas nuevas de paz, de salvación al mundo, hermano, que está sufriendo, que está dolido, Hoy escuché una noticia, esta guerra, ¿no es cierto?, entre Israel, el pueblo de Dios, amén, Irán y Estados Unidos metido en medio, todo esto que uno vaya a saber cómo termina, ¿no? Bíblicamente sabemos cómo van a terminar todas las cosas porque Dios ya nos anuncia, pero tenemos que orar por la paz de Israel, por la paz del mundo. Tenemos que ganar a las almas que a lo mejor están al lado nuestro, alrededor nuestro, ¿no?, sin irnos tan lejos, y que están sufriendo, que están viviendo una guerra espiritual, una guerra física, con dolor, con sufrimiento,
que lo primero que hacemos cuando abrimos una reunión justamente es clamar a nuestro Padre, orar a Él y pedir también por las necesidades, ¿no? Aún nuestras que muchas veces tenemos, ¿no? Pero que sabemos que tenemos un médico celestial, un Dios que nos ama y que nos va a bendecir en nuestra vida. Entonces confiamos en Él y ponemos nuestra vida en sus manos y estamos tranquilos. Pero alrededor nuestro hay mucha gente que sigue sufriendo. Y es ahí donde quería apuntar, ¿no? Que esa compasión que tuvo el Señor y que sigue teniendo Dios para con las almas, también la podamos sentir nosotros, ¿no? Que ese amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Nos constriñe a nuestro corazón. Constreñir significa impulsarnos, ¿cierto? Mandarnos justamente a aquellos que tienen esta necesidad, ¿no? Para que podamos estar orando por ellos. Y yo marqué 3 pasajes porque Dios me habló mucho con estos 3 pasajes en el libro de Mateo, para que tomemos conciencia de esto, ¿no? Porque a veces es como que nos tiene que sacudir el Señor de alguna forma, como para darnos cuenta dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a leer en Mateo capítulo 14, los versículos 14 al 16. Un pasaje conocido, donde habla de la alimentación de los 5.000, de aquellas personas que estaban siguiendo al Señor y que no tenían que darle de comer. Dice la palabra, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y vuelve a aparecer la palabra compasión, ¿no? Y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor sigue obrando milagros, ¿no? Sigue sanando, compadeciéndose justamente de esas personas enfermas. Y cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 16. Dadle vosotros de comer. Qué responsabilidad, ¿no? 5.000 personas sin contar los niños. Se calcula que había como 10.000 personas. ¿Cómo les voy a dar de comer a tantas personas? Si tenemos unos pocos panes y unos pocos peces, bien, no había. Estaban en el desierto. No podían ir al kiosco, al almacén de la esquina. Amén. Y el Señor dice, dale vosotros de comer. Yo si tuviese estado ahí, que me está pidiendo, ¿cómo hago? Amén. Bueno, sabemos lo que sigue, ¿no? Trajeron esos panes, esos peces, y el Señor oró y comenzaron a repartirlos y no se acababan. No se acababan. Un milagro. Yo digo, si usted hubiese estado ahí, ¿no? Y le dan un pececito, una cesta con un pan y un pez, y lo miraría al Señor y digo, y ahora cuando salgo ahí a la multitud me comen a mí, ¿eh? Porque ¿cómo hago con esto? Empezaron a repartir y esa cesta siguió llena. Tomaban y seguía llena. Un milagro. ¿Lo podían hacer los discípulos eso? No. ¿Usted y yo lo podríamos hacer? No. ¿Amén? Pero ahí estaba el Señor, obrando ese milagro. Obrando ese milagro. Comieron, se saciaron y los mandó a recoger lo que había sobrado encima, ¿no? Este hecho quizás lo habremos escuchado tantas veces, ¿no? Los milagros solamente los puede hacer Dios. Dios es el Dios de milagros. Nosotros como seres humanos, como discípulos, como pastores, como ministros, como evangelistas, no podemos hacer esos milagros. Lo que podemos hacer sí es repartir el pan. Repartir el pan. Repartir el alimento, que es el verdadero pan de vida, que es la palabra de Dios, hermanos. ¿Verdad? Esto podemos hacer. Y después, a través de esto, Dios va obrando milagros. Y lo sigue haciendo en este tiempo, hermano. Vuelvo a repetir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La voluntad de Dios no cambia, el poder de Dios no cambia. ¿Ven? Sigue siendo el mismo. Lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios es esto. Abrir nuestra boca, llevar el Evangelio, repartir lo que tenemos. ¿Amén? Pedro decía que no tenía plata ni oro. No tenía plata. Pero lo que tenía le daba a esa persona que estaba necesitada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda en el nombre de Jesús. Arrepiéntete. Recibe a Cristo en tu corazón, sé salvo, sé libre.
Esto es lo que tiene que predicar la iglesia en este tiempo, hermano. Y tenemos los medios porque el Espíritu Santo nos capacita para esto. El Espíritu Santo, Dios que está en nosotros, nos lleva a tener compasión por las almas que se pierden. Y desear de todo nuestro corazón llegar a ellas, como podamos, como podamos. Tenderle una mano, a lo mejor no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos un pedazo de pan, si lo tenemos es bueno darlo, pero si no lo tenemos, hablemos de Cristo, oremos por ellas, para que Dios haga el milagro en esas vidas, y un milagro a lo mejor no es que sana de una enfermedad terminal, que Dios lo puede hacer, a mí no me cabe ninguna duda, pero un milagro que esa alma se convierta al Señor en este tiempo, donde hay tanta maldad, donde hay dolor y sufrimiento, donde la humanidad mira para otro lado, en vez de mirar para el cielo y buscar a Dios, hermano. Que obre un milagro en esas vidas, que transforme esos corazones. Dios tiene el poder para hacerlo. Es el Espíritu Santo, no nosotros, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que tenemos que transmitir, esto es lo que tenían que hacer los discípulos en este tiempo, darles de comer. Pero con la bendición que le daba Dios, amén, con el milagro que podía hacer Dios a esas almas, amén. A esto quería apuntar. Pero hay otro pasaje que a mí siempre me llamó la atención, porque si leemos en Mateo 15, versículo 32 al 33, miren, pasa algo parecido, amén. Acá habla de la alimentación de los 4.000. Dice, Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Es otro hecho, similar al anterior, porque hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaten en el camino, amén. Estaban 3 días sin comer y ya podían desmayar en el camino, amén. Entonces sus discípulos, dice, le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? La duda. Yo digo, vivieron la experiencia. ¿Para qué le preguntan luego al Señor dónde? Si sabían que Dios podía hacer ese milagro, o no se dieron cuenta. Dios no nos pone a nosotros para jugar a nadie, porque me vuelvo a poner en el lugar de ellos y digo, no sé cómo hubiese reaccionado yo, amén. Pero ahí estaban, sin entender todavía que Dios podía hacer un milagro con unos pocos peces y unos pocos panes, amén. Sin entenderlo, ¿dónde tenemos? ¿Cómo hacemos? Sigo hablando de la compasión del Señor, ¿ven? De lo que busca el Señor, de lo que el Señor quizá les quería enseñarle a ellos, ¿no? Tengo compasión de la gente. ¿Tienen ustedes compasión de la gente? ¿Tenemos compasión de la gente que se pierde, de aquel que pasa a nuestro lado y que quizá no conoce a Dios y está sufriendo? Porque de esto vamos a encontrar, no 5.000, 4.000, un montón, millones, digo en este momento, y quizás están cerca nuestro, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Para tener esa compasión. Pero ellos seguían sin entender. Y digo esto porque vamos a leer un poquitito más allá, Mateo 16, del 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, seguía al Señor, ¿no? Enseñando a sus discípulos, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. El pan, problema. Parece que era serio el problema del pan en ese tiempo, ¿no? Dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros otra cosa? Todavía no está la palabra en nuestra boca. Hay cosas que estamos pensando que Dios ya lo sabe. Yo no soy vidente, no puedo saber lo que usted está pensando en este momento, pero Dios lo sabe. Dios sabe. Dios sabe los pensamientos que tenemos aún acerca de Él. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no? Para tener confianza, fe en el Señor, amarlo con toda nuestra fuerza. Esto es lo que está buscando el Señor de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los
7 panes entre 4.000, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, a veces somos tardos en entender, ¿no? Tardos en entender, no nos damos cuenta de lo que Dios quiere. Acá el Señor le estaba enseñando una enseñanza doctrinal práctica, ¿no? Para que no se dejen arrastrar por la falsa doctrina, ¿no es cierto? Para aquellas personas que por fuera parecen que la saben toda y que hacen todo bien delante de Dios, y por dentro eran sepulcros blanqueados, estaban muertos espiritualmente, porque no hacían lo que Dios realmente mandaba en su palabra. De eso se tenían que guardar, ¿no? Pero ahí estaban los discípulos, sin entender, sin llegar a comprender los milagros que el Señor había hecho, ¿no? Alimentando a 5.000, alimentando a 4.000, multiplicando los panes, multiplicando los peces. Y a veces también nosotros, hermanos, entramos en esto. No alcanzamos a entender, a comprender hasta dónde puede llegar el poder de Dios, los milagros que se puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Así como lo hizo con la nuestra. Y vuelvo a repetir, si no hubiera sido por el Señor, sí que mi alma estaría perdida. Y no sé dónde andaría yo en este mundo, en este tiempo. Si no hubiera sido por la compasión, por el amor y por la misericordia de Dios, que puso sus ojos sobre mi vida en el momento, ¿no? Sacándome a lo mejor de la multitud. Porque a veces extendemos tanto, cuando el Señor vino a morir por todo el mundo, amén, tanto es grande el amor del Señor que perdemos la perspectiva que en este mundo estamos insertos nosotros, y que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros en particular, amén, por cada uno de nosotros. El Señor vino a morir por mí, el Señor tuvo compasión de mi vida, porque me vio que estaba como oveja sin pastor, amén, que estaba desamparada, que estaba hambriento, que estaba perdido, y el Señor se manifestó a través de su Espíritu Santo en mi vida. Y ahora pone en mí esta responsabilidad, amén, pone en mí, como lo puso en sus discípulos, de tener compasión también con las almas que se pierden, ¿no? De estar orando, de estar acercándonos, de tender una mano, ¿no? De realmente entregar mi vida, ¿no? Para que realmente el Señor pueda alcanzar a través de mi vida como un ejemplo, como un testimonio, y a través de su Santo Espíritu aquellas almas que están perdidas, que realmente están como ovejas sin pastor. El mundo está así, perdido, amén, en tinieblas. Se calcula que somos, no sé, si llegamos a una cuarta parte de creyentes en el mundo, de las millones y millones de almas, gloria a Dios, ¿verdad? Pensemos que las 2/3 partes del mundo va a ser destruida, al final de los tiempos. Solo va a quedar un remanente, una manada pequeña, fiel. Pero Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que esté pasando esto en el mundo. Dios no quiere que se estén matando. Él lo pregunta como para que nosotros respondamos a esto. No quiero yo la muerte del que muere. No. Si Cristo vino para que tengamos vida, Él es vida, hermano. Él vino a traer vida y vida en abundancia. No quiere que se muera el mundo, no quiere que perezcan, sino que conozcan al Señor, se arrepientan y sean salvos. Esto es la voluntad de Dios, y en esta paciencia que Dios tiene para con nosotros, está retardando su venida. Pero la paciencia del Señor va a terminar como terminó en el día del diluvio. Un día va a terminar esto. Y bueno, estamos todavía en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo que el Señor se sigue paseando por este mundo a través de su Espíritu Santo y a través de la iglesia, a través de su vida, a través de mi vida, ¿no? Que podamos sentir esa compasión del Señor, ¿no? Y que ese amor de Dios, esa misericordia de Dios nos lleve a los perdidos, hermanos. Amén. Nos lleve a los perdidos. Mire, yo creo que no hace falta, quizás no le vamos a hablar, siempre lo repito, no le vamos a hablar a multitudes. Quizás no tenemos el espacio que tienen otras personas, que a lo mejor lo utilizan bien y a lo mejor no lo utilizan bien también. Dios sabrá, Dios lo sabe, a su tiempo el Señor juzgará, pero aquel que se acerca a nosotros, que podamos ofrecerle lo mejor que tenemos, ¿no? No tenemos plata, no tenemos oro, pero tenemos a Jesucristo de Nazaret dentro de nuestro corazón, ¿no?
que ese amor de Dios y esa compasión nos lleve a los perdidos. Y cuando les está diciendo el Señor esto, hay otro texto en Mateo 9:13, volvemos un poquitito para atrás, donde el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Id pues y aprender lo que significa, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, Dios nos va enseñando a través de su palabra, ¿no? Pero lo que quiere Dios es misericordia, no un sacrificio, no. De hecho, Pablo decía, si yo me entrego mi vida para ser quemada o vendo todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? No soy nada, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y sabe dónde está este texto? En Oseas 6:6. Amén. Vamos a Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. El Señor conoce la palabra, ¿no? Y nosotros la debemos de conocer tal como es. Amén. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Amén? Que Dios nos ayude, ¿amén? Para que podamos crecer en el conocimiento del Señor, para que podamos entender lo que Dios nos pide de su palabra, ¿no? Para que podamos confiar en Él, amén. Saber que los milagros solamente los puede hacer Él, amén. Pero ahora usa nuestra vida como un canal de bendición para que el Señor siga obrando milagros, amén, a través de nuestra vida. Y no sabemos, abrimos nuestra boca y no sabemos, amén. Un enfermo, oremos por el enfermo, Dios lo puede levantar, Dios tiene el poder para hacerlo, amén. Y vas a saber lo que puede hacer ese enfermo, esa persona que está, ¿no? Alguien que no entiende del Señor. Ayer escuchamos unos hermosos testimonios, ¿no? En esta capacitación que nos dieron para el programa evangelístico sobre los niños, ¿saben? Dios mediante, que creo que lo vamos a realizar en agosto, después ya iremos anunciando. Pero tantos testimonios, ¿no? De personas entregadas al Señor que sin saber, sin entender, ¿no? Dios ponía en el corazón de hacer tal cosa y aún con sus bienes, con materiales, con lo que podía, pero oraban, ¿no? Para que esa ofrenda o ese obsequio, esa cajita llegara a personas necesitadas. Y Dios, a través del mundo y a través de, van a saber la distancia, llegaban esas cajas, llegaban esas ofrendas a niños que no tenían un zapato ortopédico. Y me quedó ese testimonio, ¿no? De que ¿quién va a regalar un zapato ortopédico? ¿Quién va a poner un zapato ortopédico en una caja? Van a saber, Dios movió a esa persona a obrar de esa manera. Y ese zapato ortopédico viajó por todo el mundo en una cajita y llevó a una mamá, a un niño que iba con su mamá a la iglesia y que estaban haciendo un evento, y esa cajita llevó a los tenía un problema en los pies ese niño, a mí no tenía plata para comprarle nada, llegó esa cajita a las manos de este niño y cuando la abrió, había un zapato ortopédico. Yo digo, milagro de Dios, milagro de Dios. Un simple hecho, amén, a lo mejor en el otro lado del mundo, que Dios lo lleva a que se cumpla en una persona. No sabemos. Oremos, amén, oremos. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor y tengamos misericordia, amén. Que podamos ser compasivos, que podamos tener ese corazón que tuvo el Señor y que hagamos lo que podamos, hermanos, amén. Hasta lo que entendemos, sabemos, lo pongamos por obra de nuestra vida, ¿ven? Para que nuestra vida pueda ser de bendición a otros. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Y esto es una de las cosas que aprendí a través de la palabra de Dios cuando el Señor nos llamó a orar, ¿no es cierto? Te bendeciré y serás bendición. Y a veces nos quedamos con la bendición, nada más. Yo estoy bien, estoy cómodo, como yo pensaba al principio cuando llegué a la iglesia. Me siento bien, está bien, acá, vengo a recibir, me senté, recibo, escuchaba la palabra, me llenaba, me tocaba el corazón, me iba bien lleno de gozo, hasta que el Señor me empezó a llamar, ¿no? Y ya uno parece que el Espíritu Santo le va poniendo la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y es eso, esa compasión, ese amor del Señor que nos lleva a los perdidos, hermanos, ¿no? Que Dios nos ayude.
amén, que estemos orando por esto y estemos preparados, amén, porque no sabemos los propósitos que Dios tiene con nuestra vida, quizás no nos llegamos a entender, a comprender, como no lo entendían los discípulos que estaban cara a cara con el Señor, amén, y muchas veces no entendían las cosas, no comprendían, amén, ni se acordaban de los milagros, ¿no? Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Esto, ¿no? Pedirle a Dios que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, qué está haciendo con nuestra vida ahora y lo que quiere de aquí en adelante, Señor, para nosotros hasta que Él nos venga a buscar. Amén. Vamos a estar de pie, levante sus brazos, alábenlo, dele gracias al Señor, porque Él, sí, hermanos, realmente tuvo compasión sobre nuestras vidas. Su Espíritu Santo nos tocó en su momento, su Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, su Espíritu Santo regeneró nuestras vidas, nos dio nueva vida. Ahora estamos en Cristo, fuimos adoptados hijos suyos, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña, que nos sostiene y que nos libra de todo mal, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Envíanos, Señor, envíanos a aquellos que tanto necesitan de ti en este tiempo, Padre. Bendice nuestra familia, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, donde está la necesidad, donde está aquella persona que no te conoce, que necesita de ti, que necesita ser salva, sana, libre, Señor. Obra con poder, Señor, en nosotros y a través de nosotros, Padre. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno de recibirla. Divino Salvador, gloria a tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre, Divino Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.